Bueno, a esta hora vamos con la entrevista de la mañana y nos acompaña en el estudio César Campos, un placer periodista, además analista político. ¿Quién está con nosotros esta mañana? Hoy nuevo horario, de 7 a 9 de la mañana, tempranito hemos madrugado para estar aquí en Noticias en Por Digital. lo cual lo felicito de verdad, Carlita. Muy buenos días. Gracias, César. Un placer, un honor que nos acompañes. Bueno, después del terremoto, a raíz de supuesto terremoto, a raíz de las declaraciones de Jorge Barata en esta última semana que hemos vivido, el epicentro, como sabemos y como lo dicen siempre, y sobre todo los analistas, es en Brasil, pero se siente en toda la región y se ha sentido esta semana bastante fuerte en el Perú. César, después de las corroboraciones de Jorge Barata, quien ha corroborado algunas de las cosas que dijo Marcelo Odebrecht en su momento, ¿qué queda claro para ti hoy? Por ejemplo, para algunas personas puede ser diseñar nuevas políticas en el ámbito electoral para frenar un poco el ingreso de los dineros, ¿no? La infiltración de privados en las campañas políticas y así finalmente el dinero mal habido que puede entrar a través de las campañas a después posteriores favores o en fin, o pagos a través de obras. ¿Qué queda claro para ti además de esto? Esto tiene dos fases, Carla, ¿no? La primera se ha cumplido en cuanto a determinar cómo se han canalizado aportes, contribuciones de la firma Odebrecht a los partidos políticos, algo de lo cual se hablaba, nadie reconocía, y al momento en que se han dado a conocer, peor todavía, ha imperado lo que se llama el negacionismo. No, yo no supe, yo no recibí, lo niego en todos los idiomas, cosa que es muy difícil que Jorge Barata se haya atrevido, ¿no es cierto?, a ensayar, sabiendo que de estas declaraciones depende, y la veracidad de las mismas, depende de su propio futuro como ciudadano brasileño. Y no perder los beneficios. Exactamente, ¿no? Y la segunda fase quizás es la que va a ser más dramática todavía cuando Jorge Barata, ante Hamilton Castro, el fiscal que investiga ya los delitos de corrupción de funcionarios, sobornos, colusión, cohecho, todo efectivamente, porque lo otro era lavado de activos, el origen ilícito de los dineros aportados. Ahí sí iba a tocar nombres que son de funcionarios públicos en todos los niveles, ¿no es cierto?, de lo que él puede por lo menos recordar, porque hasta donde ha anticipado al equipo liderado por el fiscal Rafael Vela, solamente se ha limitado a mencionar algunos nombres de los partidos políticos, que es lo que más se le viene a la memoria, y que me imagino que él ha ido revisando también en sus propias agendas. Entonces, tenemos dos fases de un mismo proceso en el que los dos van a ser impactantes. Ya fue impactante el primero, pero el segundo va a ser mucho más impactante. Y el segundo va a ser muy, muy duro. Además, no solamente imagino que van a ir funcionarios y políticos, van a entrar periodistas, va a entrar un poco de todo. Bueno, lo de los periodistas yo tengo cierta resistencia a la mitología, aclarando, por supuesto, porque en estos casos siempre hay que decirlo, yo nunca tuve, por si acaso, César Campos, un contrato con Odebrecht, ¿no? Pero conozco a los colegas que trabajaron ahí. Sí, claro, y posiblemente por ahí. Y me fastidia cómo a veces se manosea el asunto como si ellos hubieran servido para algún acto de corrupción. Odebrecht se estaba corrompiendo y yo le tapé sus cochinadas. Tampoco. Conozco, y tú también los conoces, colegas muy respetables que han estado trabajando ahí, que lo han dicho, que lo han mencionado, yo no voy a repetir sus nombres para no seguir manoseando, pero que se trata de algo que, en fin, es colateral para mí. Ojalá si se demostrara que un periodista colaboró con un acto de corrupción, me parece que sería indispensable saberlo. Pero aquí por medio están alcaldes, están gobernadores, están regidores, hay operadores funcionarios de mando medio, ¿no? Abogados, estudios. Sí, claro. Eso es lo que más que todo pesa en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que todo esto, bueno, se ponga pues a la luz y se pueda transparentar y se conozca realmente cómo ha sido la articulación de ese tema. De hecho, por la magnitud que yo presumo va a tener este tema, por la cantidad de personas que se van a ver involucradas. Sí, muchísimo, terrible, ¿no? Muchísimo. Ahora, se sabe que el candidato presidencial, y eso lo hemos leído ayer en algunos de los periódicos, que imagino tú también has revisado, no recibe directamente el dinero, ¿no? ¿Cabe para ti la ingenuidad de que ellos realmente no conocieran, los candidatos presidenciales, de dónde que no estaba procediendo este dinero de Odebrecht, por ejemplo? O sea, ¿cabe para ti la posibilidad? Porque para mí no cabe la posibilidad, ¿no? Y posiblemente para la mayoría de la gente tampoco, ¿no? Ante este negacionismo que dices tú, permanente, sistemático, reiterado, además de la misma manera, es la misma figura que están usando todos para defenderse, incluyendo el actual mandatario. Claro, ingenuidad yo no usaría esa palabra, Carla, pero sí, por lo que conozco de porque eran personas enteramente de confianza, de gran confianza de las personas. Es que a veces no se puede conocer tampoco toda la dimensión de las colaboraciones. El problema ha sido que a lo largo, quizás desde la década del 50, que se comienza a hacer marketing político y se contrata a grandes publicistas en Estados Unidos, en América Latina comienza a operar lo mismo. La millonaria campaña que nosotros recordamos, la más millonaria de todos, de Mario Vargas Llosa, de 1990, en donde todo el mundo daba plata, pero ni el Jurado Nacional de Elecciones y luego la OMPE, cuando fue creado, tenían atribución para verificar la fuente
si era fuente legal, quiénes eran, porque todas las donaciones eran absolutamente anónimas. Sí. Hoy día el doctor César Nakazaki, que es abogado de Antumala, de Nadine Heré en algunos casos, y en una entrevista al Comercio lo pone, creo, con claridad. El tema es que aquí siempre las donaciones han sido anónimas, porque si se hacían públicas no querían buscar relación entre el gobierno que salía electo y aquella empresa que había sido donante y que podía ser favorecida, que no querían aparecer con como una la persona... norma, con una ley, con un decreto supremo, con algo que provenga del Poder Ejecutivo. Entonces, en la medida que se ha tratado de transparentar eso, se ha hecho más difícil, ¿no es cierto?, para muchos partidos. Nosotros vemos las denuncias que hay, por lo menos en el caso de Ollantumala, del Partido Nacionalista y algunos otros partidos, cómo se disfraza de esas donaciones privadas inventando aportantes privados. Claro, y son los propios partidos que empiezan a crear estas modalidades para ver de qué manera puede aparecer o no aparecer. Entonces una persona que es muy pobre de patrimonio de repente apareciendo donando 20.000 soles. Y lo han dicho, oye, yo nunca supe que yo había donado, no, o sea, agarran su DNI, se inventan su firma. Entonces, ¿a qué te lleva esto a pensar en todos estos, o sea, porque esto puede ser el umbral de nuevos comienzos en el sentido de refundar algunas cosas y de crear nuevos mecanismos como parte de la ley electoral o de los propios partidos políticos? Yo soy amigo justamente de eso, yo he escrito mi columna ayer en el Diario Expreso señalando que una medida radical es lo que va a tranquilizar absolutamente, que además se anule el aporte privado. Ya. Es que tienes que anularlo de alguna forma, ¿no? Algunos dicen, no, informalmente podrá llegar de repente por los costados y alguna asociación civil se formará para apoyar determinado partido sin que ese partido reciba directamente la plata. Claro, porque son dos, por ejemplo, acá yo lo había apuntado para no olvidar, el partido antes no podía recibir, hay una norma ahora, ¿no? No podía recibir un aporte no mayor de 60 UIT, eso es más o menos 200.000 soles. Por ejemplo, Alan García, supuestamente a través de Luis Alba Castro, habría recibido $200.000, más o menos 3 o 4 veces más que esto, y el partido se encargaría, vamos a hablar siempre en condicional, de ver cómo ese aporte que ha excedido apareciera de otra manera para que finalmente no ocurra todo lo que tú has dicho. Sí podemos presumir que la persona receptora de la donación canalizó el conjunto de esa plata hacia el partido político. Mira, es la pura verdad. En la historia electoral, casos que yo conozco, por lo menos de conversación, no tengo cómo verificarlo, por eso no puedo mencionar nombres, pero desde los 80. Esto existió. Había gente que hacía fortunas con las campañas, Carla. Gente que hacía fortunas. Se compraba casas de la noche a la mañana, se compraba carros. Obvio. ¿Por qué? Porque habían sido pues simplemente intermediarios, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El almuerzo con el candidato vale tanto, el desayuno con el candidato vale tanto, es una donación para el partido, para la campaña, y se lo llevaban ellos. Por eso te digo, o sea, una parte la puedes canalizar y una parte se la metían al bolsillo. O sea, es probable que los propios candidatos, y es altamente probable que los propios candidatos presidenciales hayan tenido también alguna participación en esta porque torta. uno se iba a pensar, ¿no? ¿Por qué una persona, tesorero o un dirigente, va a desarrollar una relación tan estrecha y tan próxima con la empresa que está finalmente colaborando y ayudando sin que él, finalmente candidato presidencial... Mira el caso de Alba Castro, por ejemplo, que se les indica, el día de ayer yo veía un programa de televisión en el que aparece su nombre, ya en el primer gobierno de Alan García. En lo de Odebrecht, en el museo. Dando las gracias a la Fundación Marcelo Odebrecht, ¿no? ¿Por qué? Porque Odebrecht desde los 80, mejor dicho, del gobierno militar, de Morales Bermúdez colaborando, no, desde los 80 tiene presencia en el Perú. Odebrecht ha sido una firma que tiene 30 años, Carla, 40 años en el país. Por eso te digo, cuando hablan de los periodistas, que nuestros amigos que se emplearon, que fueron directores de imagen, como si ellos hubieran conocido y hubieran sabido todas las porquerías que ahora, de esta empresa nomás se sabe, ojalá que se sepa de las demás, hayan colaborado con ellos, porque era absolutamente normal. Normal, sí, claro. No significa que eso haya existido siempre un vínculo delictivo, no, pero sí existía un vínculo injusto. de todas maneras, como el caso de Alba Castro, bastante, hasta casi personal, diría yo, ¿no? Por lo cual es entendible ahora por qué no un tesorero de la campaña del APRA, que entiendo no fue Luis Alba Castro, no haya recibido más bien el dinero y se haya buscado a Luis Alba Castro. Claro, sí, la mayoría de los tesoreros posiblemente no conocían ni siquiera que eso existía. El caso de Jaime Yoshiyama también, ¿no? Porque el caso de Jaime Yoshiyama yo lo escuché mencionar hace mucho tiempo, cuando Keiko pues negaba y rotundamente. Yo creía en la convicción de Keiko y sigo todavía esperando de alguna manera que se pueda determinar si, como está diciendo el fiscal Pérez, José Domingo Pérez, ayer también declaró al Diario del Comercio, ayer domingo, se podría tener ya casi una hipótesis construida de que ella efectivamente conoció
de estos aportes. Si fuera el caso, entonces su negacionismo tampoco vale absolutamente nada. Pero sí, hace mucho tiempo se dijo, no, Yoshiyama agarró esta plata, no sabemos si lo destinó, si lo derivó, Yoshiyama tendrá que aclarar el tema. No eran personas cualquiera, no eran No eran personas del personas. entorno profundamente de Por lo confianza de menos cada uno eran- de los eran- candidatos. eran Por lo menos los que han líderes. salido. Susana de la Puente, gran amiga de El Pedro caso Pablo de Susana de la Kuczynski, Alba Puente Castro. también es otro caso. Entonces, ya ayer ha dicho el presidente Kuczynski que le ha pedido que venga y lo mejor va a ser que comparezca cada quien ante los tribunales y digan exactamente la verdad, pero la verdad absoluta. Ok, Porque ahora, ¿tú crees que van a ser los grandes sacrificados, como hablábamos antes de la entrevista? O sea, obviamente, sabemos que no hay delito acá, en el sentido de que no hay delito porque no hay una tipificación como delito en el país sobre los aportes de campaña, eso es conocido. Pero sí hay ¿no? Salen chamuscados, pierden la confianza, toda una imagen deteriorada. Y van a ser los grandes sacrificados, por ejemplo, Yoshiyama en el caso de Keiko Fujimori, Susana de la Puente en el caso del presidente, Alba Castro, ¿serán los grandes sacrificados esta vez? más que sacrificio, los grandes responsables. O Es que alguien responsable, sí, tendrá claro, que pero hacerse... siempre hay un sacrificado para que finalmente se lleve Sacrificado la mala parte, significaría, ¿no? bueno, yo me voy a callar de que Yoshiyama le diga a Keiko, yo te voy a salvar, Sí, claro. me voy a inmolar Sí, sí, esa y es la no voy a figura. decir que tú conociste, o que Alba Castro diga exactamente lo mismo de y Alan voy a asumir García, toda la ¿sabe qué? Asumo responsabilidad. toda la responsabilidad y que Susana de la Puente también. La verdad, conociendo a los personajes, no estoy tan convencido de que así lo puedan realizar. Pero si fuera el caso de ser cierto que ellos de alguna manera sí informaron, creo que aquí cada uno está salvando su pellejo. Sí, claro, cada uno está salvando su situación. Si fuera el caso, y es verdad que Keiko, Alan García y PPK conocieron de los aportes de estos allegados, bueno, evidentemente la cosa se va a complicar más para ellos. Ahora, este modelo de negocio, ¿no?, que tú estabas hace un momento hablando y que ha existido siempre, ¿no?, que ahora lo tiene Odebrecht, de contribuir, de financiar campañas, de ganar licitaciones, de desarrollar sobrecostos y después con esa plata de los sobrecostos volver a financiar las campañas, ha existido siempre por lo que tú estás diciendo. Pero o sea, hay es un una modelo, historia, pero mira, ¿cuál es la diferencia con esto que además se ha transnacionalizado, como se dice? La diferencia es que ahora se está investigando, nunca se Y que son megas obras, nunca se investigó, Carla, en la historia del Perú cómo fueron las contribuciones y cuál fue el toma y daca. No voy a hablar de un gobierno, dos gobiernos, tres gobiernos, porque acá siempre es la caricatura de identificar solamente uno. Probablemente han sido muchísimos. ¿Qué hace la diferencia para que se Antero empiece a Flores investigar? Arauz recordaba que en una dictadura como fue la militar del año 68 a 1980, por ejemplo, grandes generales se fueron a vivir, ¿no es cierto?, a Chacarilla, San Borja. Claro. ¿Cómo se pobló San Borja de muchos militares? Nadie los fiscalizó, ni siquiera cuando volvió la democracia. Porque me imagino que el pacto, incluso con la democracia, era te quedas callado. Entonces la historia es muy antigua. No quiero decir con esto pues de que hay que relativizar este tema, no, lo que me refiero es que estamos mirando Odebrecht, sí, claro, pero faltan otras empresas. No, y además Odebrecht, el mismo otras Marcelo empresas Odebrecht ha dicho, brasileñas, nosotros lo que perfeccionamos lo que el existía. Club de la Construcción, todo lo que ha salido. Entonces, si el sistema está podrido en general, si esto ha sido además el toma y el daca permanente a nivel de municipios, te reitero, a nivel de gobiernos regionales, poder ejecutivo, y el Poder Legislativo, que aparentemente puede haber dado normas también favorables a ciertos intereses, es muy antiguo. O sea, quizá el sistema está creado para eso, ¿no? Alguien recordó cuando vino la estatización de la banca en 1987 y se hizo una entrevista en una emisora muy importante de televisión en el Perú a Dionisio Romero Seminario. Y una de las preguntas que le hizo uno de los panelistas, colega periodista, fue que si había donado plata para la campaña de Alan García, y Dionisio Romero dijo sí. Y lo dijo casi como señalando, mira, qué mal me está devolviendo García. Yo doné para su campaña y nadie se le ocurrió investigar, oye, ¿cuáles fueron las otras donaciones que recibió el gobierno de Alan García o la campaña de Alan García, lo de los otros candidatos? Te estoy hablando de hace casi más de 30 años. Y además, lo más pesado es, claro, la donación, pero ¿cuál es finalmente el retorno? Entonces, ¿no? Por eso te digo, la otra parte de la investigación va a ser la más interesante, porque ahí es donde vamos a ver, a través de las fiscalías anticorrupción, quiénes son los que se han beneficiado, que dijeron, gracias, señor Odebrecht, por el donativo que me dio al partido de la campaña y ahora se lo devuelvo, ¿no es cierto?, en una operación coimera también respecto a ciertas obras. Y ahora, públicas. En este modelo también lo que ha variado, porque por ejemplo vimos que Montesinos no solamente hacía firmar papeles, corrígeme si me equivoco, también filmaba a las personas, o sea, armaba todo un archivo porque al documentario. Final tiene que haber un registro, de todo eso, claro. ¿no? Por eso te digo, todo va a tener que aparecer, todo se va a transparentar, no hay nada que se va a poder ocultar. Bueno, decíamos que Susana de la Puente y todos los intermediarios han
negado rotundamente y han descalificado y desmentido a Jorge Barata. Ahora, ¿tú crees que Jorge Barata, en este acuerdo de leniencia que tiene de firma, ¿no?, entre Estados Unidos, Suiza y Brasil, para finalmente que la empresa dé las pruebas y el testimonio lo den los ejecutivos, se atreva finalmente a imputar a personas que después lo van a poder desmentir? ¿Crees que esa figura puede existir? No, para nada. O sea, lo que él ha dicho, porque además finalmente Roque Benavides ha terminado corroborando lo que dijo. Claro. Lo que dijo es una prueba de que Jorge Barata no está mintiendo. Corroborando, ¿no? y aclarando también, porque el donativo de Odebrecht a esta reunión que se realizó en las instalaciones de la CONFIEP, en el centro empresarial, fue, como lo señaló el mismo Benavides, para hacer unos spots de campaña. Que tenían el segundo, evidentemente, ahora que se ha recordado, un sesgo... ¿Fujimorista? No, digamos, un sesgo anti-Ollanta. Vamos a ponerlo de otra forma. Sí, ¿no? O sea, porque la mayoría piensa que esto fue más bien a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Dicen, no, a favor de Keiko Fujimori. Como si fuera Fujimori parte más bien de la campaña y de la contribución a la campaña de Keiko Según el segundo Fujimori. spot había un camino determinado para seguir progresando. Y se usaron bastante. Y el otro camino que no lo mencionan ni siquiera en una figura, ¿no es cierto?, para que pueda ser posible. En todo caso, no fue una plata pues para tampoco la campaña de Keiko Fujimori. Y a mí me parece bien que Benavides, en todo caso, señale de que él de su plata también ha apoyado otras campañas y que no tiene ningún problema en señalarlo. ¿Cómo queda acá la clase empresarial después de eso? Porque es evidente que la clase empresarial de alguna manera... No entiendo. Bueno, la clase empresarial, los empresarios, la gente que forma la CONFIEP, me refiero todas las personas... ¿Quiénes son los grandes donantes? Pero te estoy mencionando a Dionisio Romero, que dijo que había apoyado a Alan García, que también apoyaba la campaña del PPC. Claro, pero en el sentido que dice, no, nosotros apoyamos o sea, como tú dices, eso fue una campaña contra Humala, no a favor de Keiko Fujimori, sino para el interés de la inversión privada en nuestro país. Me parece más escandaloso el tema de Jaime Bailey, por ejemplo, que yo desde esa época, porque estaba rescatando incluso mis artículos, lo escribí. Muchos podíamos, como periodistas de opinión, tener muchas reservas en el proyecto político de Ollanta Humala. Que fue contratado esta vez para finalmente, en un mes, traerse abajo un gran gesto de América Televisión podría ser, ¿de dónde recibiste, no es cierto?, de la plata? ¿Quién te pagó para que Jaime Bailey, de una manera inusitada, apareciera, ¿no es cierto?, y tuviera 4 programas demoledores contra Ollanta Humala? Eso no solamente me parece una mala práctica periodística, estratégicamente pésimo, que fue las observaciones que yo hacía. Yo era del Consejo Editorial, te cuento como anécdota, como una actitud de periodista, ¿no?, del Consejo Editorial de Expreso, y yo me reunía cuando vi que Expreso tomó la misma tendencia de querer sacar portadas asustando con Ollanta Humala. Yo le decía, estoy en desacuerdo. No porque esté a favor de Humala, simplemente porque estratégicamente esto va a firmar el voto, porque la gente en su día a día no está fijándose en el titular de Expreso, en Jaime Bailey. Preguntar, en el día a día hoy el ciudadano de pie ya se perdió en el tema de Odebrecht, se perdió porque además ya no tiene un hilo conductor sobre el tema. Y además ahora ¿tú crees más? Se ha agudizado y se ha generalizado esta frase, no importa que robe, pero que haga obra. Estamos a puertas de un proceso electoral municipal y regional ahora en octubre. Entonces, ¿cómo queda el ciudadano de pie frente a todas esta situación y a esta ¿no? O sea, donde todos finalmente son aparentemente corruptos? Yo creo que ha cambiado en parte la base electoral y los jóvenes de ahora, Carla, tienen una base ética, un valor ético que han incorporado a su juicio político. Pero el tema de la corrupción antes se relativizaba por una sencilla razón. Tú valorabas a aquel que ejecutaba, que hacía, porque además la vida diaria del ciudadano peruano mayoritariamente era estar pagando coima. Le pagas al policía, le pagabas para una licencia de una pequeña empresa que tú formabas en la municipalidad y todos se callaban. Es decir, toda la cola de actores pasivos o activos de la corrupción lo hemos vivido a diario, todos de alguna manera. No digo con esto, porque todos vamos a ser corruptos, no, me refiero que la base ética ha variado. Ahora sí los jóvenes, creo yo, son más resistentes a eso. Un joven sí te puede denunciar en esta circunstancia un policía coimero, aquel que te presenta una licencia. Bueno, hemos visto ayer un video, no sé si lo llegaste a ver, un programa de televisión de un policía que quiere empezar a sembrarle marihuana y droga a un joven y se filma y se hace todo un escándalo, los chicos se defienden, levantan la voz, gritan. El caso de la ONMA, por ejemplo, ¿no? Los operativos, ahora ya la gente cuando un juez coimero se acerca, ¿no es cierto?, y dice, oye, yo por tal cantidad de plata no te investigo,
pues ahora la gente se va a la Oficina de Control de la Magistratura, ¿no es cierto?, del Poder Judicial, a denunciar el hecho. Ya se ha perdido por lo menos el temor. El temor por el proceso judicial mismo, a temer que se pueda perder el juicio, y en segundo lugar, a la exposición pública. Eso en la vida eso. diaria, pero en el tema de los candidatos, ¿tú crees que el ciudadano finalmente, o nosotros los ciudadanos, podamos, no sé, o sea, capitalizar esto para hacer un cambio a la hora de elegir, o más bien la parte de la corrupción ya pasó, más bien va a ser secundaria, porque dice, bueno, como todo es lo mismo, finalmente ya no me importa. El cambio se viene y sobre vamos todo, a votar por el mal menor como siempre lo hacemos. No solamente por el mal menor, sino por quizás el más radical, ¿no? Aquí es donde en situaciones como estas prende el lenguaje radical, prende el lenguaje extremista. Aquel que se vayan, el que grita, el primero que grita que se vayan todos, y que puede ofrecer una hoja de vida limpia en el terreno, por lo menos de no haber coimeado, va a levantar la voz y va a tener mucho atractivo. Porque la gente, como tú bien dices, y eso es inevitable, va a decir que se vayan todos. Eso es una realidad. Entonces, además el pésimo control de daños que están haciendo cada uno de los partidos y movimientos involucrados, ¿no? Porque negar y negar y negar, sin poner sobre la mesa, oye, discutamos el sistema, lo que tú estás, lo que tú y yo estamos conversando, acabemos con este sistema, acabemos con los aportes privados, pongámosles límite, modifiquemos la ley. ¿Cómo funcionó en México, por ejemplo, en el tema de la... ¿Y en otros países, en España también podría ser un buen ejemplo? Bueno, en España lo que se descubrió fue el caso Bárcena, de unas planillas secretas que las autonomías, dominadas por el Partido Popular, cobraban coimas para pagarle unos sueldos a los dirigentes. Entonces ellos a Mariano Rajoy, el jefe del Estado español, en este momento Mariano Rajoy, por eso es que en España también hay tantos indignados y tanta resistencia, está en cuestión, como hemos visto en otros países, pero el sistema tiene que regenerarse precisamente como tú dices, solamente aporte público, una mínima fracción de aporte privado supervisado e incluso cambiar la ley peruana que acaba de aprobarse en el sentido de que tú solamente estás obligada a rendir cuentas luego de culminada la campaña electoral. ¿Y por qué no? Si sorprendo yo a, por ejemplo, un narcotraficante, ¿no es cierto?, proveyendo recursos a un partido, ¿cómo no lo voy a denunciar? Y cómo la OMP no le va a decir, oye, abre tus cuentas porque quiero fiscalizar este aporte y esta plata que ha llegado a tus arcas. Eso es indigno. Eso yo creo que la misma sociedad peruana va a empujar a que se pueda realizar. Sí, porque lo que sucede en Lima, lo estamos viendo de esta manera, imagínate lo que sucede en pueblos mucho más alejados. Claro. O como decía ayer una entrevista, en el Brain, lo que debe suceder, que viene un narcotraficante. La tala ilegal, toda la informalidad de los, por ejemplo, de estas organizaciones del servicio público de transporte, ¿no es cierto? Hay una plata que corre por lo bajo, Carla, impresionante, y que se vincula y se empata, ¿no es cierto? Ese tema que denunciaron del Partido Nacionalista, donde el señor Daniel Abugataz también silbaba al pecho, pero de haberse reunido con gente de la minería ilegal que comenzó a aportar, y que como siempre, pues nadie se acuerda, nadie dice que yo tengo la memoria perfecta para eso, ¿no? Ahora, te quería preguntar, ¿la declaración de Jorge Barata evidencia un trato discriminatorio o estaría evidenciando un trato discriminatorio diferenciado por los investigados? Por ejemplo, ya después de la similitud de las pruebas que existen ahora en relación a otras personas que ya están presas como Nadine Heredia y Ollantumala, ¿qué te trae como reflexión? ¿Que estos señores ya deberían estar, ¿cómo se llama?, libres, o finalmente más bien deberían muchos ya estar presos? Pero se mezclan papas con camotes, ¿no? Se trata del delito imputado. El tema procesal el asunto procesal o la determinación procesal para la posibilidad de dar la prisión preventiva se refiere más bien al riesgo que existe de una persona que pueda fugar, no por el delito. Entonces no mezclemos el delito, que sea igual, a las posibilidades de fuga. Por ejemplo, el señor Yoshiyama ya regresó, ¿no es cierto?, Sí, regresó, de Estados Unidos. Pero... Entonces, muy bien, el señor Yoshiyama puede tener un arraigo aquí en el Perú, de tal manera que él concurra permanentemente y que no demuestre ninguna intención de no, que tengo que volver a Estados Unidos. Eso sería un riesgo, ya cuando está en la misma situación, efectivamente, que Ollantumala y Nadine Heredia. Ayer nuestro colega Fernando Vivas Sabroso ha sacado una muy buena crónica sobre lo que está pasando entre Ollantumala y Nadine Heredia, y hasta el sentimiento de culpa que tienen sus propias hijas, que son lamentablemente las que más sufren con esta situación de la prisión preventiva, por el hecho de que creen que el permiso que efectivamente buscó Nadine para que una tía de ellas pueda sacarlas del país era un indicio de una posibilidad de fuga, que es lo que el juez Richard Concepción Carguancho ha determinado. Mal o bien, yo estoy en contra, por ejemplo, yo no creo que la prisión efectiva ni en el caso de Nadine, ni Ollanta, ni en el resto de personas, salvo un riesgo enorme procesal, se tenga que
quedar, pero la bueno, realidad... se ha ganado el título de canero, ¿no? Claro, pero la realidad política pues es otra. Tú ves que tampoco nadie se rasga las vestiduras enormemente por la situación tan penosa que están pasando, sobre todo en efecto, como dice Nadine, por estar alejada de los niños. Pero bueno, es una decisión judicial de otra naturaleza, no por el origen, no porque ella haya recibido, según Barata, los 3 millones de dólares para la campaña electoral, sino simplemente porque se empleó en el extranjero de una manera sospechosa, en la FAO, etcétera, etcétera. No hay por qué repetir todo eso. Sí. Eso es lo que determinó la prisión, eso es lo que un juez, quizás en la instancia ya del Tribunal Constitucional, un magistrado tendrá que determinar. ¿Pero tú sientes si que es la justicia y los operadores de justicia en nuestro país han hecho un mal manejo de toda esta situación y de todas las pruebas y que hay implicados, ¿no? Que tienen un trato preferencial y otro y bastante desprolijo, en fin? ¿Sientes Ojalá algo así? haya un estándar. El problema es que cada juez y Porque cada lo que- fiscal, como estamos viendo, por ejemplo, Claro. José Domingo Pérez, incluso declarando el día de ayer, demuestra su diferencia con Hamilton Castro. Y le dice, ojalá nos hubiera Sí, acompañado. lo dijo. Entonces, las divisiones están, pero clarísimas. Y habló del tema de además, la... dentro del mismo Poder Judicial, cuando se ha cambiado también la naturaleza de la acción de la sala que preside Concepción Carguancho y que ha sido también materia de debate incluso con el propio presidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez. Entonces, lo que uno ve y lo que le molesta, creo, al ciudadano común es que Sí, no hay sí. un estándar No hay un en la acción estándar. fiscal ni en la acción judicial. Y ese estándar tiene que respetarse, es decir, la ley tiene que ser igual para todos, tiene que ser predictiva, es decir, nosotros nos anticipamos también, según las decisiones de los jueces, a las cosas que pueden ocurrir. Y un poco la reflexión que hace el ciudadano es, ¿no? En este sentir, además de indignación, deberían estar todos presos porque todos más o menos tienen Pero la misma la cárcel pues misma solamente prueba. satisface el aplauso popular que confunde y Sí, cree claro. que ya es una sentencia. El problema es ese, que Así confunden es. la detención preventiva y cuando salen de la cárcel, ¿no? Como me acuerdo pasó con Rómulo León después de 36 meses que lo tuvieron con detención preventiva, nadie levantaba un dedo. Eso me parece una arbitrariedad Sí, procesal. claro, no puedes empezar una porque no investigación podías por la tener cárcel. 36 meses a una persona, pero la gente aplaudía como diciendo, no, coimero, Y nos miserable, olvidamos que tú en debes algún estar momento nos ahí. podría pasar en algún momento a nosotros o algún Entonces, familiar no, o algún conocido o a cualquier persona. Efectivamente, y bajo ese razonamiento pensemos que la la detención investigación no debe preventiva empezar por la, tiene que ser por la excepcional. prisión. En este tema de corrupción de los políticos más relevantes, obviamente esto no ha impactado a Kenji Fujimori, más bien Kenji Fujimori ha aprovechado la oportunidad y se ha desligado totalmente de Fuerza Popular y de su hermana, por más que dice que o sea, que no la compromete a ella o algo así puso en el Twitter, ¿no? ¿Lo ves cada vez más cerca con posibilidades propias de hacer un camino propio en política? ¿Lo ves más cerca al 2021? ¿Cómo Sí, ves lo el veo tema de cerca Kenji al Fujimori? 2021, pero no lo veo cerca a Palacio de Gobierno. Ya. Es decir, creo que la posibilidad de que él nuclee al fujimorismo supérsite que ya no está increyendo, sino que se ha mantenido en su tercio más o menos conocido y ahora dividido, ¿no es cierto?, por la tendencia de Keiko y él, yo no le veo posibilidades que lo pueda incrementar. Que la gente, de alguna manera, un sector del fujimorismo albertista, simpatice más con él por haber logrado el objetivo de la liberación de Alberto Fujimori, puede estar con él, no significa que electoralmente se traduzca en esto. Pero de hecho sí, Kenji va camino a conformar su propio destino político, ¿no? Su propia figura caminando hacia un sol, esas caricaturas que suele sacar, ¿no es cierto?, determina que en efecto ya ha tomado la determinación. Porque nos guste o no, él está incrementando, yo sé que acabas de decir de que no, a tu juicio, pero las encuestas lo han ido favoreciendo. La encuesta, pero la encuesta, perdóname, no determina que No sea determina. candidato presidencial. Claro que no, pero digo, la hay una simpatía popular cada vez más grande claro, hacia él. porque también se produce un trasvase dentro del propio cuadro que tiene el fujimorismo. Y es decir, además, ¿quién no va a simpatizar con Ahora, la causa de un hijo? El fujimorismo tiene un límite, ¿no? Pero a eso voy, como tiene un límite y no se ha incrementado, lo demostró la segunda derrota de Keiko Fujimori. Es decir, y lo que no se termina de observar a veces con precisión, es que todos estos problemas que está pasando Kenji y Keiko es por problemas de Keiko, o sea, por las dificultades que tiene Keiko para armar partido, para armonizar con su propio hermano, por su falta de visión de liderazgo. Ella es la responsable. Por eso es que Kenji ahora parece ser, con el auspicio de su papá, va a armar su propio camino. Ya Alberto Fujimori no es árbitro, Carla, del problema de los hijos. Él es faccioso. Alberto Fujimori está con su hijo Kenji. Así es evidente. Y él es el único que ha logrado el objetivo que esperaban un grueso sector del fujimorismo, militante y no militante, de haber liberado a Alberto Fujimori. Bueno, y ahora Keiko igual tiene, por más que haya perdido, ¿no?, congresistas, tiene un sector de la población fuerte que la apoya, ¿o no? Yo ¿No? creo Hay un que sí, porcentaje que se ve importante que la apoya. disminuido, ¿no? Entonces, ¿tú visualizas, por ejemplo, la posibilidad de un 2021? Yo sé que faltan 3 años y muchísimas cosas pueden pasar. Incluso se pueden reconciliar y, ¿no?, y ver un camino juntos, no lo sé. Pero ¿los puedes ver también en una contienda electoral con 2 Fujimoris ahí? No, para nada. ¿Lo ves Eso difícil? sería un tremendo absurdo.
ellos no capitalizan en absoluto al sector, sobre todo independiente, porque los independientes son los que al final determinan e inclinan la balanza por uno y por otro. Entonces no hay forma, más aún cuando hay un espacio muy grande que se ha desarrollado de antifujimorismo en el Perú. O sea, el antifujimorismo también es un partido político, total, que tiene un distintas identidades, un gran movimiento. Entonces yo lo veo muy difícil que ambos puedan postular. Sería una locura y no creo que eso Bueno, se vamos pueda a ver qué producir. pase, ¿no? 3 años pueden pasar tantas cosas. ¿Qué opinión sobre las declaraciones, bueno, ya lo hemos hablado, acerca de Roque Benavides y en fin, hablemos de PPK, ¿no? De presidente. Él ha dicho en la última participación que tuvo, en una de las últimas, en mi equipo no hay corrupción, ¿no? Es un gobierno totalmente limpio, hay errores sí, pero no robos ni corrupción. Pero él está hablando de ¿no? Se está defendiendo de su gobierno actual y todo lo que está sucediendo es, ¿no? A través de la Fiscalía, de lo que hizo como primer ministro y como ministro de Estado, y después todo lo que ha dicho Jorge Barata fue cuando fue candidato en el 2011. ¿Tú sientes que hay una confusión en la defensa del presidente de la República? O sea, ¿cómo lo ves a él a la hora de defenderse, de hablar? ¿Cómo lo ves ahora a él hoy, ¿no? en su participación dentro de toda esta maraña de corrupción? Él se defiende, como ha dicho, como un gato panza arriba, ¿no? Y en efecto está tratando de hacerlo. El tema es que si el ejercicio de esa defensa logra alguna credibilidad en el ciudadano común y corriente, yo creo que no impacta, porque como bien dices tú, el tema no es ver ahora si están haciendo algunas triquiñuelas o no, sino toda la conducta que él ha tenido como ministro de Economía, como primer ministro, sobre todo en el gobierno del presidente Alejandro Toledo, y que él no ha transparentado. Entonces, de ahí están saliendo como conejo de una galera bastante información que lo vincula a determinados intereses, no solamente por el tema de Odres, ¿no? Sino por varias cosas que se están dando y que se están señalando y que serán objeto, me imagino, pues de una profunda investigación. ¿Cómo se llama? Declarar Gerardo Sepúlveda en Chile va a a prestar su declaración a Hamilton Castro y veremos qué puede ser capaz de decir el señor Sepúlveda si está en combinación o no con el señor Kuczynski para tapar algunas cosas. El hecho es que según los temas que se ponen sobre la mesa, cada día se estrecha más, ¿no es cierto?, esa relación, ese vínculo que ha existido a través de esta famosa firma de First Capital con Westfield Capital que administraba Sepúlveda y que al final Sepúlveda terminó administrando con los dos, pero con temas vinculados al Estado peruano cuando el señor Kuczynski era ministro. Entonces, es bien difícil que pueda salir de eso, ¿no? Ahora, ¿eso es motivo de, crees que cada vez se está cerrando más, ¿no? Y se están reuniendo más las pruebas porque los detractores del Parlamento van a seguir queriendo sacar la vacancia? Esta semana, de hecho, se va a hablar mucho sobre el tema. Entonces, ya cada vez habrían más indicios para que este presidente sea vacado, con lo de Susana de la Puente, ahora lo de Sepúlveda. Sí, pero no hay un ambiente inmediato en el Parlamento. Además, todos están como embarrados, ¿no? Entonces, ya claro, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estaría ya metida. ¿Tú crees que eso va a hacer que más bien todos empiecen a calmarse unos con otros? No a calmarse, pero sí a buscar otra circunstancia, ¿no? Es como lo de Brasil, ¿no? Michel Temer no terminó siendo mejor que la señora Dilma Rousseff, ¿no? Y está actualmente será abierto hasta un proceso, claro, y está con evidencias hasta el cuello también, pero caminan hacia un proceso electoral donde el señor Ignacio Lula da Silva, que ha sido el capitoste de esta arquitectura, ¿no?, de corrupción en la que incluso beneficiaba a partidos políticos afines, como el caso del Partido Nacionalista, está con una intención de voto extraordinaria. Enorme. Entonces, el político no se resigna y todo político, mira, esa expresión... El político no se resigna y defenderse panza no arriba, aprende. defenderse panza arriba es algo muy natural de todos los políticos. Todos lo hacen, todos son inocentes. El señor Álvaro Colón en Guatemala acaba de ser tomado preso igual que su señora esposa. Hay investigaciones a la esposa de Benjamín Netanyahu en Israel, o sea... El mal de la corrupción es universal, eso hay que mirarlo. ¿Y cuál es el mal del ciudadano? Que a pesar de todas las evidencias volvimos a elegir, ¿no? Porque en el 2021 volveremos a elegir prácticamente lo mismo. Porque tenemos, te reitero, un nivel de convivencia con otra corrupción, otras formas de corrupción que a nosotros... La cotidiana, de aquella que nos involucra. Nos parece absolutamente normal. Yo creo que solamente está en manos de la juventud ya romper de una vez con este cordón umbilical y que sea determinante la forma en que uno se juega contra este flagelo, porque son pérdidas de millones de dólares que se pueden destinar a mejores causas, como ya siempre se ha dicho. Pero para eso no hay que dejar que el sistema lo corrijan solamente los políticos que están involucrados. Esta norma, por ejemplo, que impide
vigilar a los partidos políticos durante un proceso electoral y determinar y que la OMP intervenga si es que detecta algún aporte irregular, debe ser derogada, pero lo han hecho pues en el Congreso, todos son tributarios del sistema, todos, no vamos a mencionar a unos que otros. Y todos se benefician. Entonces todos se benefician de esto y eso la verdad que fastidia. Entonces tiene que haber aquí un movimiento civil, una forma de presión desde la sociedad que pueda hacer cambiar estas cosas. Y volviendo al tema del presidente, es lamentable que un líder, ¿no?, de un país, un presidente, diga que, por ejemplo, a las personas que están tratando de buscar la verdad desde el periodismo, desde la justicia, les diga conspiradores prácticamente permanentemente, ¿no? Y lo ha dicho reiteradamente, radicales comunistas algunos periodistas se han defendido porque dicen nosotros no somos radicales y simplemente es una opinión y pensamos que se merece conocer la verdad. Ya no pega eso el comunismo. También nos ha dicho que se oponen al progreso, entonces es una serie de defensas que hace el presidente acusando a todo el mundo de conspiradores, ¿no? No sé cómo y a Carlos tú. Marx en 1848 y Federico Eñez cuando sacan el manifiesto comunista empiezan diciendo un fantasma recorre Europa, ¿no? El fantasma del comunismo. En ese terreno tenía mucha razón porque todo el mundo igualito como ahora PPK invocaba el comunismo, pero con la diferencia que ahora pues ya no asusta a nadie, ¿no? Así es. Evidentemente sabemos de que las imputaciones a PPK no provienen solamente del grupo comunista, no, es amplia. Muy También amplia, ha dicho el presidente que, yo por eso lo apuntaba, a cambio de una colaboración eficaz están dándole tribuna a gente que certificadamente fue corrupta y que hoy se ha transformado en grandes acusadores, ¿no? ¿A quién está atacando? No, PPK es que acá? Barata no acusa, Barata está revelando, que es otra es. cosa. Barata va Además, a decir, Barata lo contrató hace un tiempo Barata va a atrás. decir los nombres de todos, por eso creo que de rey a paz que todo el mundo va a entrar. Incluso te reitero, si hay algún periodista que intervino en alguna cosa de coima, de hacer tapar una cosa, favorecer por sus vínculos a un determinado funcionario público, enhorabuena, en ese terreno sí pueden entrar. En ese terreno sí. En ese terreno y con las pruebas necesarias. todos los que hayan delinquido tienen que caer, pero yo creo que más o menos se ha presumido que hay un gran aparato donde todo el mundo ha circulado sin ningún problema por esta nefasta manera de articularse, ¿no? Entonces, yo creo que Barata está bien lo que está diciendo, lo que está señalando, y continuará con Hamilton Castro, y te anticipo, te auguro, el impacto va a ser quizás mucho mayor. No, sí, claro, mucho mayor, porque ya es más o menos lo que se ha ido sabiendo, fulano, sultano, mengano, gobernadores, el caso de César Álvarez, por ejemplo, de Ancash, se ha anticipado, de Jorge Acurio, del Cusco, el señor Gustavo Salazar, que era un empresario, presidente de un importante club, ¿no es cierto?, de la sociedad limeña, antiquísimo, todos. Por eso te digo que es muy difícil ahora esconder nombres, actores, circunstancias, enriquecimientos indebidos. Pero los que se defienden se amparan en que no hay pruebas, ¿no? Y las pruebas hay. Hay que aclarar que las pruebas hay, por lo que él ha dicho. Hay mails donde se piden los donativos, ¿no? Hay una serie de correspondencia, hay documentos encriptados, o sea, la empresa está buscando todo eso a través de los abogados. La tecnología, hay algo muy bueno que nos ha traído la tecnología, que incluso hasta conversaciones, WhatsApps, correos electrónicos. Sí, hay de todo. Todo se puede intervenir. Antes tú podías quemar una carta que se escribía, ¿no es cierto?, hasta con una pluma. Ahora ya no lo puedes hacer, todo queda en la nube. En la famosa nube. ¿No es cierto? Entonces no hay forma. Por eso y es maravilloso para que nosotros los ciudadanos no estemos en la nube pensando que... Cada vez se estrecha más, por eso te digo, el círculo de acoso a todos los protagonistas auténticos, reales de toda la cadena de corrupción que se armó. Y te reitero, no solamente Odebrecht, ahora cuánto nos falta saber de las otras empresas. No solamente de otras empresas brasileñas, ya del Club de la Construcción, todo lo que se viene, por eso te digo, es dramático porque en realidad la reacción popular tiende a decir que se vayan todos, que se cierren todas las empresas, pero ya, incluso ayer el Diario de la República ha sacado un informe de cuántos perjudicados, más de 50.000 empleos están de por medio. O sea, los 3.000 empleados que tenía Odebrecht tampoco eran corruptos. Pues, obviamente. Y mira que ahora en su CV ni siquiera van a poder mencionar que estuvieron 15 años como operadores, como buenos ingenieros, como planificadores, siquiera como economistas. Es una tragedia, los proveedores, 400, 500 proveedores que están también a punto de quebrar ahora en marzo, miles de millones de dólares perdidos que nadie cobra y se paga, porque no hemos creado una filosofía sobre este tema. Él simplemente que se vayan todos a condenarnos, a rasgarnos las vestiduras, pero no le encontramos una salida, una solución. El esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, la ministra Cooper, la ministra de Economía, para sacar el decreto de urgencia 003 modificado, me parece bien, pero me parece bien con ciertos ajustes o no ajustes, pero siempre hay, en términos colaterales, no, es que se quiere favorecer a Odebrecht. A mí no me importa perjudicar a Odebrecht, lo que me importa es que Odebrecht me mencione todos los corruptos que hay de este lado, que pague, ¿no es cierto?, lo que tenga que pagar, reparación civil
y mañana más tarde cambiará de nombre, su expertise será utilizada por otra empresa. No me interesa. A mí lo que me interesa es que el pueblo peruano Claro, no se muera de hambre ni que no culminen las obras, por Dios. Esto es una cosa muy, muy importante porque es fácil decir, pues, y eso prende a nivel popular, ¿no? Que se vayan, sí, que no pasa nada, no pasa nada. A ver, dile a cualquiera de esas 50.000 familias que están en problemas por los empleos que se están perdiendo, los 500 proveedores que no pueden cobrar de todas estas empresas porque no se ha creado un buen esquema, ¿no? Bueno, para ir terminando, César, la entrevista, ¿tú crees que, por ejemplo, en este tema y en este marco, y ojalá se dé lo que tú estás diciendo, que este decreto finalmente lo que dices tú, ¿no? Salvaguarde los intereses nacionales, ¿no? Ayude a que estas personas finalmente involucradas, que no tienen nada que ver con la corrupción, que trabajaron honestamente en esas empresas y que dieron lo mejor de sí y empezaron a armar sus carreras? ¿Cuántos jóvenes trabajaban ahí? El propio Barata empezó como practicante en una empresa de Odebrecht en el año 83. O sea, hay mucha gente que ha hecho carrera y que no sabía la dimensión y cómo finalmente operaba esta empresa, como posiblemente opere en muchas. Finalmente, como tú dices, acá se está evidenciando algo que ya existía. Entonces, algo que está focalizado que está todavía, ¿no? Y que se tiene que ampliar a muchas cosas así más. es, y que posiblemente esto sea el umbral como para que empiecen a cambiar desde el Congreso algunas leyes a favor de que, ¿no?, esto finalmente tenga un muro de contención para que no ocurra de esta manera tan escandalosa. En fin, tantas cosas. O sea, hay realmente mucho por hacer y posiblemente esto sea la oportunidad de refundar muchas situaciones, la manera de vincularnos desde la empresa privada y pública. O sea, realmente el trabajo es, ¿no?, increíble el que se puede hacer, y claro, la salida más fácil de la gente, porque están hartos y también se entiende la indignación popular, es que se vayan todos, porque todos son iguales. También se entiende esa postura, porque la gente está harta de ver tanto cinismo y tanta situación injusta y malintencionada. En fin, para ir cerrando, en el tema de la vacancia, entonces, ¿cómo ves tú al presidente en este momento? ¿Crees que, por ejemplo, el partido de Acuña puede aprovechar esta situación para tratar de limpiarse un poco? Porque era uno de los partidos que estaba, o movimientos que estaba apoyando en ese momento a Pedro Pablo Kuczynski, tengo entendido, ¿no? Sí. Cuando se lanzó en el 2011. Entonces, cada uno, como tú dices, está jugando su partido para salvar su pellejo. Acuña podría hacer esto ahora y apoyar una vacancia que hasta el momento decía no, o estaban casi un poco paralizados, o que no iban a hacer. Pero no es el voto determinante tampoco, ¿no? Claro. Porque al parecer... No, pero puede marcar un poquito el accionar de cada uno de los actores políticos, ¿no? Bueno, ha marcado su distancia. Hemos visto a César Villanueva, inclusive congresista de Alianza para el Progreso, ser muy crítico y ser favorable incluso al tema de la vacancia. Yo creo que Alianza para el Progreso, que ha sido cooperante, colaborador de alguna forma con el gobierno, ahora sí ha marcado una tremenda distancia y todo el mundo lo va a hacer, salvo Kenji Fujimori, yo creo que va a expresar siempre su gratitud tratando de mantener... Además porque él ha usado el término de la gobernabilidad, que es lo que él apoya, no a PPK, sino la gobernabilidad, ¿no? Por más que, bueno, las imágenes hablen... La gobernabilidad tiene sus mecanismos constitucionales, entonces sí, nosotros nos... Y yo entiendo que también para la mayoría ciudadana, cuando se hace la pregunta si deben vacar al señor Pedro Pablo Kuczynski, no opine a favor, por una sencilla razón, porque a nadie le interesa alterar tremendamente tampoco la situación. En un caso extremo se va a tener que dar, pero es difícil explicar al conjunto ciudadano que es un mecanismo constitucional, que el señor Vizcarra podría asumir, que incluso la gente del fujimorismo ha señalado que lo podría respaldar eventualmente para darle un oxígeno de año y medio, 2 años. ¿Tú crees en eso? ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que al fujimorismo le interesa adelantar las cosas? No entiendo. Ellos no tienen por qué adelantar, no están en el mejor de los mundos, no estamos hablando de que el fujimorismo ahorita la está fregado, ha cambiado para todos. Están divididos, de 73 congresistas. No, y además como imagen ha cambiado 60, todo a raíz de todo ¿por qué tendrían que comportarse para ponerle piedras a alguien en el camino? Bueno, no es así. Ha sido más o menos el derrotero marcado durante pero yo no lo he visto así. Yo lo que creo que fue una estrategia equivocada, absurda, tonta, torpe, además reactiva frente a la derrota. Porque el problema de Keiko Fujimori es que se centró en el tema y pensó de que le habían robado la elección, efectivamente, como tú lo señalas. Entonces su reacción no ha sido, sí, yo me lo quiero vacar para que mañana haya nuevas elecciones y, maravilla, el fujimorismo está en el mejor. Al contrario, el fujimorismo, y ellos no han percibido, estaba concebido por la ciudadanía casi como un cogobernante del Poder Ejecutivo, por su propia mayoría. Entonces la gente se fija mucho en el desempeño del Congreso, igual como se fija en el desempeño del Poder Ejecutivo. Pero entonces no fue una mayoría constructiva, ¿no? ¿O sí? No me refiero a si ha sido constructivo, no. Han apoyado cosas elementales, importantes. Supo usar, como tú dices, una mala estrategia, no supo usar el gran recurso. Por lo menos que es una gran se han mayoría generado en el Congreso. una imagen y la percepción ciudadana de lo que tú señalas, cosa que yo no comparto totalmente, de que ellos han querido tumbar al gobierno. No, han querido fregarlo, han querido ser algo así como reaccionó
y es histórico, Haya de la Torre frente a su derrota ante Belaúnde Terry en el año 1963. En realidad, él cuando hace la coalición con la Unión Nacional Odrista, su viejo enemigo, el odrismo que lo había perseguido y que causó también una extraordinaria diáspora de jóvenes apristas de la época, yo creo que Haya de la Torre, con toda la plenitud de una persona que yo conocí, admiré y todo, cometió un error político, ¿no es cierto? Porque él simplemente quería fregar a Belaúnde. ¿Qué cosa vino? El golpe militar del año 1968. Entonces, al mejor cazador se le va la paloma. ¿Y crees que parte de lo que se está viviendo a nivel político, más allá de la corrupción, es responsabilidad también de esa gran mayoría que fue en su momento? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque no han sabido administrarlo. Sí. Desde que trascendieron incluso sus apelativos de la mototaxi y la forma como integraba. Ahora van a saber quiénes somos nosotros. Es decir, amenazante, que hacía recordar al fujimorismo aplastante de los años 90. Les hizo daño a ellos. Y ya para terminar, ¿y tú podrías decir cuál ha sido el partido político o la agrupación o finalmente la persona, vamos a ponerlo ya de manera individual, que ha sabido administrar mejor en este último año y medio o 2 años casi de gobierno desde que PPK asumió? Es muy difícil determinarlo. ¿O finalmente ha sido un error conjunto de la clase política? No, bueno, cada uno ha jugado su papel. Acción Popular, por ejemplo, es sumamente radical también frente al gobierno de PPK. Ellos no están manchados con el tema de Odebrecht. Habrá que ver, no sé, pues su líder ahora, Alfredo Barnechea, que es una especie de recién llegado, es un hombre que todo el mundo sabe que es intermediario de intereses, ¿no es cierto? Eso ha sido su labor privada. No digo que ilícito, pero de todas maneras se le va a escanear en muchas de las cosas que probablemente salgan, no sé si lobista sea la palabra adecuada, pero sí un gestor de intereses de empresas españolas, constructoras, algunas en problemas en general, no lo sé. Pero ese es, en todo caso, es el nuevo líder de Acción Popular y él sabrá explicar, salir bien parado. A lo mejor no existe absolutamente nada grave que se le pueda decir, ¿no es cierto? El PPC incluso yo lo miro con bastante aprecio en el hecho de que se esté esforzando de recuperar un poco su unidad, su coherencia bajo ahora el dominio, el mandato de Alberto Bengolea. Sí. Es decir, todavía opciones políticas puede haber, de las viejas que se salvan de toda esta ola lavallato. Y que esa es la oportunidad para darle un paso mayor a las nuevas. Pero yo creo que al final la inclinación, con el peso que tiene electoral ahora la juventud, va a ser por una nueva opción. Definitivamente, nos guste o no nos guste. Okay, vamos a ver de qué nueva opción se trataría. Claro. En fin, César, muchísimas gracias. Gracias a ti, por tu Carlos, participación. Estamos al tanto de tu siempre tan acertada opinión en relación a los temas políticos y bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, claro, no, está muy bien. Y sin sesgo de ninguna y vamos a ver qué pasa en esta semana, que se vienen muchas cosas, y bueno, en abril que se viene la papa fuerte, ¿no? La papa que va a quemar, bueno, que es la de anticorrupción, el encuentro con Hamilton Castro, y ahí sí, realmente se va a abrir todo un abanico de las posibilidades y vamos a conocer a ciencia cierta qué finalmente pasó en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a enlazar.